Dislexia. La dislexia es el problema para aprender a leer que presentan los niños cuyo coeficiente intelectual es normal y no aparecen otros problemas físicos o psicológicos que puedan explicar las dichas dificultades. El desconocimiento de esta condición entre los docentes de cómo se detecta y cómo se trabaja dentro del aula propicia problemas de aprendizaje en los alumnos cada vez más graves. Cuando hay un problema de lenguaje en los niños en edad preescolar que no es tratado a tiempo, genera consecuencias mayores como dislexia, disgrafia, discolalia, etc. Sin embargo, se han identificado casos de alumnos en esta condición en grados escolares de tercero a sexto. A pesar de proporcionar información a los docentes, esto no es suficiente, ya que en México los grupos están conformados por un mínimo de 25 alumnos, propiciando que el docente dé prioridad a la media de los alumnos y dejando de lado a los alumnos que traen un rezago de problema en su aprendizaje. Los niños con dislexia pueden tener problemas para escuchar al maestro y escribir al mismo tiempo, para saber cómo deletrear las palabras. Podrían escribir términos importantes incorrectamente, haciendo imposible que utilicen los apuntes en la casa para hacer las tareas de matemáticas o estudiar para los exámenes de matemáticas. Los niños con dispraxia pueden tener problemas escribiendo y copiando actividades, pueden tener dificultades para mantenerse dentro de áreas delimitadas por líneas y columnas cuando están haciendo cálculos o dibujando figuras geométricas, pueden tener habilidades visoespaciales limitadas. Esto es la causa problema para organizar el trabajo de tal manera que demuestre lo que saben. Los niños con dislexia o discalculia probablemente tendrán problemas con el lenguaje matemático. Esto les dificulta entender la pregunta que se les está haciendo. También les dificulta entender la naturaleza del problema que necesitan resolver. La discalculia puede afectar varias áreas del aprendizaje y el desempeño en matemáticas. El problema más común es entender los números. Esto se refiere a la comprensión intuitiva de cómo funcionan los números y cómo comparar y estimar cantidades en una secuencia numérica. Si los niños no entienden lo básico sobre cómo funcionan los números, aprender matemáticas y usarla en la vida diaria puede ser muy frustrante. Es importante identificar las adecuaciones académicas que sean necesarias para solicitar que los docentes las apliquen de manera generalizada en sus clases. Algunas recomendaciones para el trabajo con estos alumnos son: haga saber al niño que se interesa por él y que desea ayudarle. Establezca criterios para su trabajo en términos concretos que él puede entender, sabiendo que realizar un trabajo sin errores puede quedar fuera de sus posibilidades. Evalúe sus progresos en comparación con él mismo, con su nivel inicial, no con el nivel de los demás en sus áreas deficitarias. Dele atención individualizada siempre que sea posible. Hágale saber que puede preguntar sobre lo que no comprenda. Coloque al estudiante cerca del profesor y lejos de los ruidos, materiales u objetos que le puedan distraer. Asegúrese de que entiende las tareas, pues a menudo no las comprenderá. Dele tiempo para organizar sus pensamientos y para terminar su trabajo, en especial para copiar del pizarrón y tomar apuntes. Proporcionar una copia de los apuntes de la lección para poder tomar notas durante las explicaciones. Es importante el uso de tamaños de fuentes más grandes y aumentar el espaciado de selecciones. Combinar la información verbal y visual a la vez. Alguien puede ayudarle leyéndole el material de estudio y en especial los exámenes. Si lee para obtener información o para practicar, tiene que hacerlo en libros que estén al nivel de su aptitud lectora en cada momento. Algunos niños pueden leer un pasaje correctamente en voz alta y aún así no comprender el significado del texto. Evitar la corrección sistemática de todos los errores en su escritura. Hacerle notar solo aquellos sobre los que se está trabajando en cada momento. Si es posible, hacerle exámenes orales evitando las dificultades que le suponen su mala lectura, escritura y capacidad organizativa. Tener en cuenta que le llevará más tiempo hacer las tareas para casa que a los demás alumnos de la clase. Se cansa más que los demás. Procurarle un trabajo más ligero y más breve, no aumentar su frustración y rechazo. Es fundamental hacer observaciones positivas sobre su trabajo sin dejar de señalar aquello en lo que necesita mejorar y está más a su alcance.
Hay que elogiarlos y alentarlos siempre que sea posible. Es fundamental ser consciente de la necesidad que tiene de que se desarrolle su autoestima. Hay que darles oportunidades que hagan aportaciones a la clase, no hacerle leer en voz alta en público contra su voluntad. Es una buena medida al encontrar algo en que el niño sea especialmente bueno y desarrollar su autoestima mediante el estímulo y el éxito. Permitirle aprender de la manera que le sea posible con los instrumentos alternativos a la lectura y escritura que estén a nuestro alcance: calculadoras, tabletas, lectores electrónicos, diccionarios, ortografía, texto para los programas de voz, audiolibros y más pueden ser herramientas muy útiles. Todo profesional de la enseñanza debería saber algo sobre dislexia y tener en cuenta estas consideraciones en la medida de lo posible. No solo para niños disléxicos, se evitarían muchos problemas en las aulas.